aprender en urgencias uno es meritorio porque han visto los de la práctica, ¿no ven? No sabes recetar en aspirina. Entonces ya están empezando más o menos a medicar, cómo tienes que aprender el abordaje tanto de analgésicos, antibióticos, medicamentos. Ahí se han dado cuenta en la práctica, o no los de la práctica, cuántos saben de farmaco, ¿no ven? ¿No ven? Saben lo de farmaco, lo que yo sé de chino mandarín, semanal. Entonces vamos a tratar de reforzar esa parte, a ver, ojalá que nos toque. Para los que no han estado en la anterior clase, no sé quién suena, sé que no han venido algunos a la clase, hemos hablado tanto de lo que es líquidos en base, requerimientos basales. Les voy a enseñar a hacer un balance básico de rodillas debajo de la pizarra. Entonces, les voy a enseñar a hacer un balance muy básico para que cuando lleguen a ser internos, si es que aprueban, toda su currícula, bueno, van a hacer esto diario en cirugía. Así que lo que les voy a enseñar básicamente no es algo muy difícil, pero tampoco es algo que lo dejen, como les digo, sobreestimado para no aprender. Entonces, para terminar, les decía que vamos a hablar de los dos metabolitos más importantes, que es sodio y potasio. En hipocalemia hemos visto que los valores normales son de 3,5 a 5,5, ¿no? Entonces vamos a hablar de hipocalemia, lo mismo. En todos nuestros electrolitos vamos a ver que hay desequilibrios, por ejemplo, en las hiponatemias, hipercalemias, igual vamos a ver clasificados con leve, moderada y severa. Y de acuerdo a eso nos van a dar clínica. Menor a 3,5 hasta 2,5, un punto menos o 1,2 puntos menos para la redundancia. Vamos a ver este tipo de clínica. Ahorita vamos a ver la clínica, perdón. Causas de hipocalemia. ¿Se les hace conocida alguna? Bajo suministro, porque ¿en qué comes potasio? El plátano, hay jarabe de potasio, etcétera, etcétera. Pero yéndonos un poquito más atrás en el punto, cuando les enseño yo a hacer diagnósticos diferenciales, diagnósticos definitivos, presuntivos, que recién están viendo, a veces muchos olvidamos la parte metabólica. Entonces, si hay un dolor abdominal, por ejemplo, no sé, un dolor abdominal, etcétera, etcétera, todos se van a que puede ser quirúrgico, o todos se van a que puede ser, no sé, debe ser una vesícula, debe ser un apéndice, debe ser esto. O cuando hay mucha diarrea y hay síntomas asociados como calambres, vómitos, etcétera, debe ser, pues no sé, pues porque ha comido algo mal, una transición alimentaria. Y a veces nos olvidamos de los trastornos secundarios que nos van a llevar a cierto tipo de complicaciones, aunque no crean. Bajo suministro, dieta baja en potasio, hidratación parenteral sin potasio. Ahorita vamos a ver eso en líquidos cuando hagamos reposición. Uso de diuréticos. ¿Qué diuréticos te jalarán mucho potasio? ¿Qué diurético te mata el potasio? Si te reelimina casi 2, 3. Furosemida. ¿De cuánto viene el apuro? Le llegamos. ¿No? ¿Alguien sepa de cuánto viene el apuro? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? Deberíamos saber. La furosemida es un diurético, ¿no? ¿De qué tipo? De asa, ¿no? Que va a jalar líquido, entonces va a hacer eliminar sodio y por ende te va a hacer botar potasio y te va a dar una hipocalemia secundaria. Pues imagínense, vamos a imaginar, porque con ejemplos creo que nos imaginamos bien. Paciente insuficiencia cardíaca crónica, retención edemas, edema de pared, anasarca, vos médico así todo maestro agarras y dices, no, tenemos furo, ¿no? Tiene que líquido. Hemos aprendido, ¿no ven que esos pacientes, su líquido, ¿dónde se va? ¿Al intravascular, al intersticio o al intracelular? ¿Ya? Al intersticio, ¿no ven? Al intersticio. Entonces yo tengo que eliminar ese líquido. Yo agarro y le pongo furo. Furo. Va a pasarle 40, 80, etc. Y el paciente a la hora te dice, doctor, me duele mis músculos, ¿no? Empieza a calambrarse, empieza a taquicardiar un poco, a veces a radicalizar. Y vos dices, ¿qué será, no? Tal vez, no sé, alérgico al furo, alguna vez escuché a un colega llorar. A ver, está viejo, o sea, agarramos niveles basales de potasio en sangre, potasio 3, potasio 2,8, entonces la furo te bota el potasio. Entonces, mucho ojo cuando vayan ¿a qué? A los pacientes que tienen edemas, a los pacientes que están encharcados o encharcados, el uso de diuréticos es de mucho cuidado. Por eso los genios han creado un grupo especial, ¿no ven? Los ahorradores de potasio, ¿no ven? ¿Cuáles son? 3 especiales, los básicos. Ahorradores de potasio, ¿cuáles son los ahorradores de potasio?
Todos escriben para que no me pregunten. No me pregunten. Una lista vayan corriendo, ¿no? Lista por aquí, muchachos, vayan. La peor es así por allá. Ya pues, ahorradores de potasio. Ustedes están lechugas en farmacología. ¿No ven? Ya no les digo cuándo llevo yo, me siento viejo. ¿Cómo es? ¿Dónde es la hidroprotecida? ¿O no? ¿O no? ¿Otro? Luis. Ya, y uno más suave. Ya, por ahí amilodina. En nuestro medio, la hidroprotecida es la más usada. Y es una de las que vienen asociadas a antihipertensivos, por ejemplo, ¿no? Te dan los sartán más hidroprotecida, etc. Entonces, mucho cuidado en el uso de diuréticos que nos pueden causar de manera secundaria un hipocolón. Exceso de mineralocorticoides. ¿Cuál es un mineralocorticoide? Creo que en la clase hemos hablado, creo que no lo probé. Un mineralocorticoide, doctores. Ya se ha dicho, la dinámica, aquí no hay mineralocorticoide. Noradrenalina y adrenalina. Error. Aldosterona. Muy bien, pero hay aldosterona en ampolla. Aquí dice exceso de mineralocorticoides. Podemos asumirlas de las dos partes. Imaginemos dónde se secretan los mineralocorticoides para empezar. En la corteza suprarrenal, ¿cierto? Porque tu adrenalina y nora están en la médula. En la corteza están los mineralocorticoides, están en la aldosterona. ¿Qué más está, doctores? Los cortisoles, 3 cortisoles importantes. Cortisol, cortisol y corticosterona, etc. Si pensamos en un hiperaldosteronismo o en un TU adrenal o lo que ustedes quieran, si vamos de la parte esa, ya nos puede dar clínica de hipopotasemia. ¿Por qué tanta hipopotasemia en mi paciente? No descubro. Saber que hacer una toma abdominal, si es que pensar en algo adrenal. Ahora también puede ser por la parte, no solamente corticoides de mineralocorticoides, corticoides usuales que usamos. ¿Cuáles son los corticoides que usamos generalmente? Dexametasona, hidrocortisona, la misma prednisona que es muy mal manejada. Podemos hacer, ¿no ve? Cushing iatrogénico, alguien escuchar esa vaina, ¿no? Entonces, eso secundariamente a veces me baja el potasio y secundariamente me sube la glucosa. Eso es otro tema. Síndromes variados, de los que algún día van a leer. Estados poliúricos, obviamente. Poliúricos me refiero a, qué sé yo, estos pacientes con sobrecarga y demás, igual los hacemos, o ya sean con diuresis forzada o diuresis normal. Uso de anfotericina B. ¿Qué es la anfotericina B? ¿Alguien? No, nadie. Es un antibiótico. Pues un quimioterápico, no sé. Tarea por la próxima. Entonces, ¿qué clínica nos va a dar una hipocalemia marcada? Nos va a dar, ¿qué clínica nos puede llevar a pensar que tenemos una hipocalemia? Pérdidas gastrointestinales. Cuando hagamos balance y hagamos, qué sé yo, paciente con vómitos, diarrea, o cuando abordemos pacientes quirúrgicos, cuando tengamos que hacer reposición de líquidos, en las pérdidas sensibles que están dentro de están dentro los vómitos, diarreas, etcétera, etcétera, lo primero que tenemos que tomar en cuenta, mi paciente ha vomitado 10 veces. Entonces, lo primero que tengo que hacer un check es ver, mi paciente ha vomitado 20 veces. Pero no está deshidratado, mira su lengua, está bien. Sí, su lengua, su hidratación estará bien, pero no sabes cómo está su llenograma, su electrolito. Por eso siempre tienes que asociar los otros síntomas, ¿no? Parestesias, calambres, dolor muscular, dolor osteomuscular, etcétera, etcétera. Y además es irrelevante. Manifestaciones clínicas, como les decía, 2 tipos de manifestaciones clínicas. En el músculo estriado, parálisis, calambre, que les vengo a decir. En el músculo liso, ilioparalítico, ¿no ve? Paciente con 5 días de diarrea, acude con dolor abdominal, etcétera, etcétera. Vamos a agarrar si la auscultas, ¿no? A nivel abdominal, y me dice, doctor, pero sus ríos y rayos no escucho, ¿no? 2 escenarios, o que el peristaltismo esté muy aumentado, o el tránsito, ¿no? Proceso inflamatorio, etcétera, etcétera. O esté con un ilio paralítico por hipocalemia, que a veces eso sucede en los pacientes metabólicos, diabéticos, deshidrataciones severas y demás. Entonces, cuando sospechen de un ilio, en sí van a llevar esto, ¿no? Hay varias causas del ilio, ¿no? Metabólico, digestivo, mecánico, Nunca desestimen de un ilio metabólico. Entonces, la hipocalemia está metida ahí. En el miocardio, extrasístoles ventriculares. Nosotros hemos tenido un paciente el año pasado,
60 y pico años de edad, etcétera, etcétera, ha llegado en código azul. En código azul, ¿saben qué es código azul? No, parada cardiorrespiratoria. Se le ha hecho el RCP, lo hemos sacado así, 2, 3, apenas, después de media hora. Le hacemos una gasometría y en la gasometría nos sale el check de los electrolitos. Y estaba con potasio de 1. Entonces un paciente abuelo, un tan abuelo, que tenía un problema gastrointestinal, un síndrome de mala absorción de base. Entonces este abuelito se iba en diarreas todo el tiempo, ¿no? Al día 10 diarreas, 15 diarreas. Entonces han dicho, no, dale nomás sal de deshidratación, dale dieta que siga astringente, o sea, lo han manejado, se dan cuenta, le han manejado los síntomas. Diarrea, dale loperamida, ¿no? Diarrea, dale dieta astringente. Pero secundariamente no han visto que podría estar sucediendo esto. Entonces han dicho, ha hecho paro, ¿no? Porque por viejito. No es una explicación razonable, menos para la medicina. Entonces, abordando bien el caso, han visto que era una hipocalemia severa. Entonces, mucho cuidado con los abuelos. Los abuelos y los niños, los pequeños, lactantes menores, se descompensan demasiado. A nivel renal, poliuria, polidipsia, incapacidad, esto de concentración, hay alteraciones como hiponatremia, hay alteraciones de la conciencia, etcétera, etcétera. Pues las manifestaciones clínicas más básicas son las que se presentan a nivel de corazón y a nivel de la musculatura. Porque a nivel renal nos puede confundir, incluso con una hiponatremia, una pseudohiponatremia, cuando hay un SIHA, etcétera, etcétera. Como les decía, en el electrocardiograma hoy día tenía que haber examen, ¿no?, de electro, pero me estoy haciendo el gil, porque seguro no han leído nada. Entonces tendríamos que ver repercusión. ¿Ay, han estudiado? Ahorita lo vemos. A nivel del corazón tenemos que ver que es una de las causas más frecuentes, ya les he dicho, de paradas cardíacas, etc. ¿Y qué vamos a hacer? Leer un electro. Hoy día hemos visto electro en la práctica, ¿no? Un poquito así a grosso modo de cómo se lee y cómo es lo normal, etcétera, etcétera. Entonces, en un hipocalemia, ¿qué va a pasar? Descenso progresivo del ST. Es lo contrario que debemos ver en un infartado, digamos, ¿no? Porque en las anginas y en los infartados sabemos que hay con elevación o sin elevación. En este caso hay un descenso progresivo del ST. Pero esto es en proyecciones o en electrocardiogramas dinámicos o tipo Holter progresivos por lo menos de 3, 4 series. Hay que ir viendo cómo desciende, sí desciende además. Infradesnivel del ST, casi va de la mano del descenso. Disminución de la amplitud de la onda T. Doctor, tengo una T invertida. Todos dicen T invertida es infarto, dicen, ¿no? ¿O no? No han escuchado eso. Ay, no, la T invertida es un infarto. Que depende en qué derivación, etcétera, etcétera. En este caso igual es un síntoma, es un signo de que igual puede haber hipocalemia. Entonces no todo dolor de pecho es infarto, por si acaso. Disminución de aumento de la amplitud de la onda U. La onda U es patológica, ustedes saben. No debería existir la onda U, o debería existir. No debería existir, ¿cierto? Las pepicudas, que a veces las asimilan con flatters. A veces vos agarras y tienes más o menos así, ¿no? Entonces esto es P, U, R, S, P. ¿Cierto? Entonces a veces agarramos con pacientes o nos tocan pacientes con hipocalemia severa y demás, y es así. No es pepicuda, es más o menos así. Pero si vamos al concepto de ritmo sinusal, ¿qué criterios son el ritmo sinusal en onda P? La P debe ser complejo, coherencia de 0,12, 0,21, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, todos esos esquemas los va por P. O incluso a veces simulan una P mitral, ¿no? Y vos dices, ay, no, tiene insuficiencia mitral. No, campeón, tiene hipocalemia. Entonces, siempre tienes que ir de la mano de tus electrolitos. Más si es un paciente cardiópata. Ojo, si es un paciente cardiópata, lo primero que se descompensa son los electrolitos. Ensanchamiento del QRS en 2 ocasiones. Este QRS se te puede ensanchar. Sí, por hipocalemia. ¿Por qué? A ver, analicen la gráfica. Aquí me dice por qué habrá ensanchamiento. Vamos un poquito de atrás. Allá atrás, a ver, ¿qué significa? ¿Qué es el complejo QRS? Despolarización ventricular, ¿no es? Entonces, ¿por qué se ensanchará? Porque está saliendo más potasio del que debería. Y por lo tanto, porque en el único potencial de acción a nivel del corazón, a lo que me recuerda de fisiología, es el único lugar donde tenemos un potencial de acción y tenemos una meseta, ¿no? Porque en la meseta que entra de qué electrolito hay, de calcio, si no me equivoco, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque el calcio es el que nos ayuda a hacer la contracción. Entonces, hay cierta razón, si pierdes potasio, entonces el poder de contractibilidad de tu corazón estará alterado, quieras o no quieras, ¿o no?
Ahora, una cosa es ensanchamiento, cuando hay hipocalemia, y otra cosa es aumento del ST, digamos. Eso ya me da un dato de sobrecarga ventricular, hipertrofia ventricular, etc. Son dos cosas bien importantes. Una cosa es ensanchamiento y otra cosa es aumento del tamaño en este caso del cuello. Para reposición, ¿qué deberíamos hacer en los adultos? Supuestamente dice que el valor, esto es como en líquidos, deberíamos ir en una basal de 50 miliequivalentes kilogramos. La necesidad diaria es de 1 a 2 miliequivalentes kilogramos. Esto obviamente van a ir aprendiendo, o deberían aprender, o deberían haberles enseñado en CIRU. Esto es dependiendo al grado, leve, moderado, severo, y les voy a enseñar una manera más fácil de reposición. Si se dan cuenta, en el leve puedo hacer reposición bioral. Pues bioral, doctor, sí, hay jarabes de potasio. Existen jarabes de potasio, se indica, ¿no? 2 veces al día, 1 vez al día, tanto tiempo, etcétera, etcétera. En una reposición de moderado a severo, ya tengo que hacerlo con soluciones cristaloides, tal vez más agregados, en este caso cloruro de potasio, ¿no? De acuerdo al déficit que yo tengo, que les voy a enseñar en un ratito. Paro arritmia por hipocalemia, ¿qué debería ser? ¿Debería ser una solución de infusión? Deberíamos saber. O en este caso 0,75 miliequivalentes kilogramo en bolo disponible. Hagamos un ejercicio. ¿Qué tal si tu paciente pesa 50 kilogramos? ¿Cuánto es 50 por 0,75? 5 por 75, 3, 5, 5. ¿Cómo es? ¿Cuánto es? Pues saquen su pinche calculadora. 37.5. ¿Eh? Ah, queriendo calcular. Bueno, escogí medicina, no se puede hacer lo que no. 30 y... ¿De cuánto viene la embolia de cloruro de potasio? No llegaba, ¿no? 27 miliequivalentes. ¿Me sigue o no me sigue? ¿Me sigue? Sí. Entonces, 27 miliequivalentes a 37 me falta ¿cuánto? Me falta 10.5. Entonces, solamente voy a hacer mis tablas de conversión. ¿Ver? ¿O no? Esto viene, por ejemplo, en 10 ml. Y hay otra de 5 ml. Entonces, regla de 3, ¿no? Para ver cuánto me falta para ponerle ampolla y media, etc. Me dejo entender, ¿cierto? Y esto obviamente va asociado a una solución. Un cristal. Y se acabó. Ahí ya le estoy reponiendo. Si tuviera una arritmia o un paro. ¿Es difícil? Pregunto. No es difícil, ¿no? Tengo que saber de cuánto vienen las ampollas. Por ejemplo, el gluconato de calcio viene de 1 gramo, el sulfato de magnesio viene de 1 gramo, el cloro viene de 27 miliequivalentes, el sodio viene de cuánto. Entonces tengo que agarrarme. Esto viene de tanto, esto viene de tanto. En el internado se van a estresar con eso, no se preocupen. Vamos al caso contrario. ¿Qué pasa en un hipercalemia? ¿En qué casos puedo tener un hipercalemia? ¿Alguna idea? Aparte de lo que dice ahí. ¿Qué? ¿Dieta? ¿Hay mucha plata? Puede ser, no sé. En un hiperaldosteronismo. Secundario, a ver, hiperaldosteronismo secundario. No, más bien tendrías hipopotasemia. Ahorita acabo de decir. Bueno, tienes mucha aldosterona, es un mineralocorticoide, ¿no? Te va a causar secundariamente una hiponatremia. Ahí viene la pseudohiponatremia, el CIJAT, lo que les decía, y una hipocalemia. En una hipercalemia, casos de hemólisis, por ejemplo. En un caso de sangrado activo, ¿ustedes creen que puede haber hipercalemia o hipocalemia? Les pongo un ejemplo. Tengo un paciente con una lesión, no sé, enfermo, una fractura expuesta, y sangra y sangra y sangra. La fractura del fémur puede sangrar hasta 2 litros. Entonces 2 litros ya me llama la atención, ¿no? En la clasificación de shock, cuando lo vayamos a ver, está por lo menos en un grado 2 a 3. Entonces ya tengo alteraciones hemodinámicas, ya tengo, etcétera, etcétera. Tú, campeón, porque hemos visto líquidos anteriores, ¿se acuerdan, no? ¿Qué deberías reponerle? Sangre. Pero si mi paciente está choqueando, no le va a pasar. ¿Le puedo pasar sangre en una vía? Sí, ¿cierto? Pero mi sangre no entra, pues en bolo, ¿no? Tarda. Entonces, ¿con qué lo voy a rescatar? Con cristaloides. Entonces yo, campeón, agarro ya, no sé, rinde lactato 2000, hacía chorro. Entonces ya, o sea, trato de normovolemizar al paciente, pero secundariamente le estás cargando los electrolitos, ¿no?
le sacas no sé, le sacas el ionograma, potasio 6. ¿Por qué será? ¿No? ¿Qué habrá pasado? Es porque tu aporte, exceso de líquidos, exceso de cristaloides. Eso puede ser una causa, o sea, fuera de la dieta. En la dieta tendría que ser demasiado excesivo. Contrario de la hipernatremia. La hipernatremia sí, porque vos le metes sal a todo, pues sí puedes hacer hipernatremias por dieta. En cambio, la hipercalemia puede haber. Entonces, ¿me dejo entender? ¿Me dejo entender o no? ¿Alguna duda? Si no entienden, tienen que preguntar, porque si no, después sí, en el examen está, hipercalemia, ¿qué es hipercalemia? No. Y en pacientes... ¿Los diuréticos ahorradores de potasio podrían causar una? Rara vez, muy raro, porque las dosis son realmente mínimas. Un hidroclorotiazida que le das en un 12.5 diario, digamos, más todo hipertensivo, muy raro que va a causar una hipercalemia. Porque ¿qué es lo que está haciendo? No es que te vaya a retener el sodio, te está tratando de evitar de que en vez de las 3, 4 moléculas que se vayan, 2 se vayan, un 2 se quede. Entonces te está ahorrando. Si no tendría el nombre de, no sé, retenedores o retentivos de sodio, no sé, de potasio, etc. ¿Entiendo entender? Entonces no va a ser que en un 100% vaya a cortar la extracción de potasio, pero sí disminuye, por eso son ahorradores de potasio. Raro que te causen hipercalemia por diuréticos. En este caso, los ahorradores de potasio. Clasificación, acá la tienen. ¿Esto cómo era? ¿Del intra o del extra? ¿Se acuerdan? ¿Y del extra han averiguado sus valores? No, desconozco, pues, no lo averiguado. Entonces, leve de 5.5 a 6.000 equivalentes. Moderada de 6.1 a 7, severa mayor a 7. ¿Cuál es la clínica que va a presentar su paciente con una hipercalemia marcada? Trastornos miocárdicos. ¿Ustedes creen que va a entrar en paro? ¿Ustedes creen que va a entrar en arritmia? Atonía muscular cardíaca, entonces entra en paro, ¿no? La hipo y la hiper, por eso el potasio es de los electrolitos más peligrosos que hay. Hipocalemia, paro. Hipercalemia, falla cardíaca, alteraciones de ritmos, de arritmias. Y vos dices, ay doctor, el paciente está con arritmia, ya amiodarona, ¿no? Ahorita está 2, 3, pero doctor, su potasio está en 7, ay, ¿no? Quedas como un payaso. Entonces primero tienes que chequear su potasio. Si el potasio está normal, entonces es una arritmia de base. Si el potasio está aumentado y demás, no, mira, hay que corregirle, pero potasio por hipercalemia. Debilidad, porque actúa a nivel de la musculatura lisa en este caso. En el otro causaba, ¿qué causaba? El otro causaba, ¿no? Contracciones, parálisis, calambres. En este provoca debilidad, incluso a veces fasciculaciones o lambidez. ¿Qué tenemos que hacer ante estos casos? ¿Qué creen? ¿Cuál será el antídoto? No es antídoto. ¿Cuál será el manejo de una hipercalemia? Disminución de agua y como consecuentemente sale potasio. Disminución de agua o aumento de agua. No sé, está bien, lanza tus ideas, está bien, no me lo digas. Es bueno intentar, a no intentar nada. Esto seguimos en la clínica, pero yo me estoy adelantando un poquito. ¿Qué haríamos ante una hipercalemia? ¿Podríamos dar diuréticos de asa? Se puede dar diuréticos de asa, porque si el diurético de asa te carga potasio, entonces yo puedo pasar puro, digamos. Un ajurito a ver cómo me jala potasio y vemos. Ojalá que no se mueva el paciente, no persigue y claro, porque este paciente está entrando a la urgencia. Yo les estoy enseñando esto porque a veces esto sí pasa en los pacientes crónicos, obviamente, pero esto también pasa en la vida real. Así los pacientes llegan a la emergencia y 2, 3. Entonces tengo que pensar así, igual 2, 3 arriba para hacer mi manejo o no. Tengo que actuar rápido. Clínica, vamos un poquito antes de la clínica. Una leve que voy a tener. Mi electrocardiograma va a estar normal, entonces vos vas a decir, no, ni vas a sospechar que es algo metabólico, ¿no? Si dices electrocardiograma normal, no es cardíaco. Pero ojo, el electrocardiograma normal con una hipopotasemia leve no es patológico. Pero ¿cuál va a ser el manejo de esto? Ahorita vamos a ver. Potasio de 6.5 a 8, ya empiezan a ver, puede haber parestesias, puede haber flacidez, ¿no? De sensibilidad profunda en lengua, cara y extremidades, una hipoestesia, resumido en ese término. En electro vamos a ver que hay una onda tecnicuda y vos vas a decir que, ay no, se está infartando, ¿no? Esto es un falso dato que a vos te puede llevar a una crisis. Ay no, ¿qué voy a hacer? Prolongación de los intervalos PR, ¿por qué? ¿Qué te mide el intervalo PR? Desfibrilación. ¿Desfibrilación auricular? Después
si nos vamos otra vez a lo básico, ¿la P qué significa? Despolarización auricular. Auricular. Esto es ventricular y esto es repolarización Ventricular. ventricular. Generalmente no se denota la repolarización auricular porque es muy pequeño, si no es muy fugaz. Entonces, acá es repolarización auricular y Ventricular. ¿qué sucederá en este intervalo? ¿Qué pasará? Puede alargar. Ya, claro, dice ahí en la prolongación de los intervalos, pero ¿por qué? ¿Por qué la hiperpotasemia te prolongará ese intervalo? Me pregunto. ¿Alguna idea, doctores? Usando la lógica fisiológica. Tarea para la próxima. Sí, bueno, si les digo. En una, dime. Por ahí va la canción. Tiene mucho que ver con eso el calcio, pero no es un fenómeno así que digas, no, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Es un fenómeno a veces incluso desapercibido. Seanme sinceros, ustedes cuando han agarrado un electro, ¿quién se iba a fijar el PR? ¿Ustedes? Sí. Quisiera que me lo lean así. Muy pocas veces agarras P bien, QRS y ensanchado grande, etcétera, y paso. Entonces a veces lo subestiman, a eso me refiero. Muchas veces no agarran, dicen, ah, mira, la P está bonita, o esto el PR, o el ST. Muy pocas veces a veces se van al PR. Cuando tenemos un paciente cardiópata, datos de alteración metabólica, nosotros como médicos en urgencias, lo primero que nos vamos a veces, no sé si está, tal vez está mal, pero nos vamos a lo que es P, QRS, si está alargado, etcétera, ensanchado, lo que quieras, y el ST. Eso nos importa. ¿No? ST elevado, ST disminuido, entonces yo. A veces el PR es como que un poquito, como que no muy bien valorado. Y puede estar dando manifestaciones clínicas, ¿no? De una hipercalemia. Hipotonía muscular, no puedo mover mi brazo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Está muerto. Y vos, si no sabes hipercalemia, puedes decir, doctor, este paciente es neurológico, puedes decir. ¿Se dan cuenta? Tiene arreflexia osteotendinosa. ¿Qué es lo primero que piensas? Ahora que están llevando un neuro, van a decir, doctor, tiene una lesión de, no sé, de motoneurona central, primaria. Porque una motoneurona primaria te da hiporreflexia, contrario de una periférica que te da hiperreflexia. Eso ya van a aprender. Tranquilos, ya les va a gustar neurología. Seguro van a llevar. Entonces, estos son síntomas. Cuando lleven eso, lo van a asociar. Ah, nos han dicho hipercalemia, puede ser eso. Solamente asocienlo. Ahora, a nivel cardiológico, miren, el potasio sérico de 10 ya es algo complicado, ¿no? Complejos QRS muy ensanchados, entonces eso me denota una hipercalemia severa. Potasio sérico de 11, fibrilación ventricular. Tu paciente te puede entrar en fibrilación ventricular. ¿Qué es lo primero que ustedes estarían en emergencia? Así, sinceramente. Amiodador. ¿Por qué? Porque es una... Es una arritmia, la fibrilación ventricular. Entra de parte de las arritmias, pero ¿cuál sería el manejo básico de una taquiventricular? ¿Tiene fibrilación ventricular? ¿Para qué lo vas a hacer? Es desfibrilador. Claro, yo le doy su chicharrón, ¿no? Agarro y en mi teoría ya voy y le digo, ya, desfibrilaremos, porque eso tendría que darme teoría, devolverme el ciclo cardíaco normal, ¿no? Porque ¿qué ritmo se desfibrila? Una taqui, supra, y una fibrilación ventricular, ¿cierto? ¿No? Pero ¿qué tal si no te responde a la primera o a la segunda? Entonces puede ser por el potasio. Y vos dices, no responde, ya inicia la miodarona, dices. Esto nos ha pasado alguna vez, ¿no? Amiodarona y nada, pero... Y empezar el digoxina, peor, ¿no? O sea, de Guatemala a Guatepeor, o sea, lo estoy haciendo peor. Y a veces tengo que solamente ver valores. Por eso les digo, en la práctica les he dicho a todos los que están rotando ahorita, si van a solicitar algo, si van a pedir algo, tiene que ser de acuerdo a la lógica de su paciente. Porque si piden todo de memoria, no tiene sentido. Pero no entra en tratamiento empírico la miodarona hasta que llegue a los laboratorios. Entra, te puedo aceptar, no te digo que está mal, entra. La miodarona es de los, hasta en el RSP entra la miodarona, te acepto, está bien. Pero, ¿qué tal si vos te quedas enclavado con la idea de que es algo cardíaco y de que es una fibrilación por algo cardíaco, etcétera, etcétera, siendo que el corazón está siendo afectado de manera secundaria por esto? Entonces yo entiendo, hasta que hagas eso, pero lo indicado sería, antes de la miodarona, se desfibrila, ¿o no? Porque en los ciclos del RSP que les voy a enseñar
en el próximo urgencias, si apruebas, vamos a aprender ahí los ciclos del amiodarona, la dosis inicial, dosis secundaria, cuándo se pone, cuándo no se pone, por qué amiodarona, por qué no le pongo lidocaína, o si le pongo lidocaína, etcétera, etcétera. A ver, aquí está el manejo. El cayexalato. ¿Qué es el cayexalato? Sulfato de poliestereno. Ya no tenemos aquí esa vaina. Antes teníamos. ¿Qué deberíamos hacer? Nebulizaciones con beta 2 agonistas. ¿Cuál es un beta 2 agonista? Ya, Los loles. sí. Propanolol. Pues la de propanolol, por ejemplo. Propanolol. Sí, pacientes que vienen a veces con dolor torácico, etcétera, etcétera, o vienen con pacientes sospechosos cardíacos, pacientes con anginas estables, etcétera. Yo puedo darles propanolol, por ejemplo. Dosis de 40 miligramos, por ejemplo, para un poquito, como beta 2, bajar ese tipo de problema cardíaco, y a la vez voy manejando una hiperpotasemia como tal. Gluconato de calcio es lo que usamos ahora. El gluconato de calcio no es un uso así de, ay, no, qué difícil es. 0,5 o 1 ml kilogramo. Fácil, ¿no? En 5 a 10 minutos. Eso lo tienes que diluir en una solución y le pasas en lo que dice gluconato de calcio. El inicio de acción es sumamente rápido, por eso hay que siempre al paciente, mientras le administras esto, lo tienes que monitorizar. ¿En qué tipo de solución? Isotónica, fisiológica, a menos que sea hipertenso, le ponemos un revisor normal. O si no es diabético, le cambias un cristalóide, si no es diabético, una dextrosa 5. De base, un isotónico, cloruro de sodio. No hay más. Bicarbonato de sodio, porque a veces van asociados a estados de acidosis. A veces vienen pacientes con cetoacidosis diabética, secundarias hipercalemias, etc. Entonces tienen que usar esto. Pero hay una regla de oro. El uso de bicarbonato es bien reservado. Muchos dicen acidosis. ¿Cuánto es el valor normal? 735, 745, ¿cierto? ¿No ven? Ven 7.2, ya pasa bicarbonato. No es correcto. Hay una regla que dice que debajo de 6.9 recién pasas bicarbonato. Porque es uno de los tampones buffers, ¿no ven? Está el tampón bicarbonato, hay dos tampones más a nivel renal. ¿Cuáles son? No, perdón, son solamente dos principales, el bicarbonato y el tampón fosfato. Entonces esos dos son los que actúan a nivel renal. Pacientes, cuando tengan ya comprometida la función renal, les puede llegar un paciente renal complicado, o un RC, un estadio 4, o etcétera, que no les metabolice bien los electrolitos, etcétera, y va a tener problemas de hiperpotasemia. ¿Qué tenemos que hacer? Diálisis, ¿no? Hoy día, ¿qué les he enseñado a los de prácticas? ¿Cuándo es urgencia dialítica? ¿Dónde están los de práctica? ¿Nadie de práctica? ¿Cuáles son los marcadores renales que pidas comúnmente? Creatinina y NUS. ¿Cuál es el marcador que me da la urgencia dialítica? La CREA, ¿no? No, es el NUS. La creatinina viene del origen muscular. Entonces, cualquier patología muscular, etcétera, les puede subir la creatinina. De los nitratos, el nitrógeno ureico, no. Entonces, si ustedes tienen pacientes que no son renales y ven su nitrógeno ureico elevadísimo, con datos de acidosis, encefalopatía, etcétera, son candidatos para diálisis. Y de hecho, debe tener trastorno ácido base y electrolítico, sí o sí. La pregunta de siempre: ¿cuánto saben de medicina? Interesante, ¿no? Ahora les voy a enseñar un poquito sobre el balance. Esto es el básico, nuevamente básico. ¿Cuál es el requerimiento basal de líquidos? Compañero, está con celular. ¿De qué? Requerimiento basal de líquidos. Me parece que no te interesa mi clase. ¿Cuántos doctores de requerimiento basal?
Al lado. Entonces el requerimiento va a ser. ¿Cuál es el requerimiento va a ser? 40 ciclos. Esta clase hay que ponerle ganas. Si no quieren aprender medicina, la puerta está abierta. Y si quieren, se pueden ir. Les voy a poner, si quieren, sus puntitos, sus 5 puntitos de asistencia. Y nos vemos en los exámenes. Y ya está. Aquí viene el que quiere aprender, el que participa. No necesito árboles, no necesito muebles, no necesito sillas ni nada. Y si no quieren aprender, los vuelvo a invitar a que se vayan. Dos cosas vamos a ver en el balance básico. Uno que son los ingresos y otros que son los egresos. Y con esto, al final, quizás lo vamos a hacer. Y aquí vamos a hacer el balance hidroelectrolítico. Entonces, ¿qué serán los ingresos? Todo lo que le damos al paciente, ¿no? Lógico. ¿Qué tal si agarramos y al paciente, no sé, ejemplo, líquidos por vía oral? Al paciente le damos dieta líquida. Entonces yo voy a poner que sí, vamos a dar líquidos. Vamos a calcular solamente sodio, cloro y potasio. ¿Estamos? ¿Me siguen? ¿Cierto? Le vamos a dar, no sé, una solución fisiológica, lo que a ustedes les gusta mucho. ¿Ya? Entonces, líquidos vía oral, digamos, he dado 500 ml. Su dietita, ¿no? 500 ml. Y fisiológico le calculamos el 2000 ml. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Cierto? ¿El agua tendrá electrolitos? No tiene electrolitos el agua, ¿no? Entonces, pero el fisiológico sí tiene. ¿Cuánto tiene el equivalente? 154, ¿no ven? El cloro sodio. Entonces 154 más 154 son 308, según mis cálculos. Entonces tiene 308 de sodio y 308 de... ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí estamos? ¿Me siguen? ¿No ven? Ya. No sé, aquí me han dado nada más. Imaginen, vamos a empezar con un ejemplo así, sumamente básico. Estos son mis líquidos de ingreso. ¿Qué tal si me han dado, no sé, aquí, medicamentos? Porque a veces las enfermeras diluyen sus antibióticos, etcétera, etcétera. No sé, unos 200 en medicamentos. Igual no tiene electrolitos, ¿no? Entonces yo hago una suma acá. ¿Cuánto será? ¿2700 o no? Sí. Aquí seguimos con 1308, aquí seguimos con 1300. ¿Hasta ahí estamos bien? Estos son mis ingresos. Todo súper bien. Ahora vamos a los egresos. ¿Qué son los egresos? Todo lo que el paciente va a perder. Existen dos tipos de pérdidas: pérdidas sensibles y pérdidas insensibles. Las pérdidas insensibles se las calcula para 24 horas y las pérdidas sensibles se van más que todo a lo que son vómitos, diarreas, etcétera, etcétera. O en los pacientes quirúrgicos, por ejemplo, al tiempo de acto quirúrgico. ¿Me entienden? Aquí les voy a poner una reglita acá. Supuestamente las pérdidas insensibles se calculan a 0.5 por hora. Y las pérdidas sensibles se calculan, perdón, no es por kilogramo. Por hora, realmente esto es 24 en ocasiones, y esto es por kilogramo, y esto es por hora. ¿Ya? Ahorita vamos a hacer un ejercicio. Tu paciente estaba internado 24 horas. Mis pérdidas insensibles en sala, vamos a suponer que nuestro paciente pesa 50 kilogramos. ¿Cuánto será 0,5 por 50? Multipliquen, vamos. 5 por 5, 25, debe ser 150, más o menos, ¿no? 25. Bajito, ¿no? ¿Sí? Eso es, pero por 24, porque son 24 horas, porque eso es por hora, por 24. 600. Entonces mi pérdida insensible va a ser 600 ml. Mis pérdidas insensibles no se marcan los electrolitos. Ahora, pero vamos a suponer que mi paciente, no sé, ha presentado vómitos. Para la próxima se los voy a buscar, tengo una tabla. Vómitos, diarreas, los voy a pasar así para que los fotocopien, lo agarren, lo corten, lo plastifiquen y lo tengan en el bolsillo. Cada pérdida tiene diferentes pérdidas equivalentes a electrolitos. Los vómitos tienen a 33.
33 mil equivalentes cada 100 ml. ¿Me dejo entender? Supongamos que tu paciente ha vomitado 200 ml. Entonces, ¿cuánto sería? 66, 66, 66. Bien, ¿ya? Y de potasio es la mitad, 33. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Sumamos. ¿Cuánto es? 800. Ah, no, falta, perdón. Tu paciente tiene que orinar, ¿no? Es lógico. Entonces aquí vamos a poner orina. Orina. Imaginen que ha orinado, no sé, 1500 ml. Porque por vómito, por cada 100 ml hay 33 mil equivalentes de pelo. En el vómito. En el vómito y en las ondas nasogástricas. En la orina, cada 100 ml hay 25, déjenme acordar el dato, no me acuerdo muy bien. Para que me entiendan el ejercicio. Doctor, en las pérdidas insensibles de 600 ml, ya todos, o las pérdidas. Hemos calculado ahorita, según su peso. Se lo voy a dibujar acá. Pérdidas insensibles es 0.5 por, ¿cuánto pesaba su paciente? 50 kilogramos. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. ¿Cuánto sale? 600. ¿Está bien? ¿O no? Obviamente eso varía, depende del peso. Ahorita le digo. Aquí está. Por cada 100 ml de orina se pierde 75 de sodio, se pierde 100 de cloro y se pierde 50 de potasio. Vamos a poner así para porque tenemos, ¿cuánto? 1500. A ver, hagan la conversión. 100 de cloro y el otro. 50 de potasio. Por cada 1000, perdón. En orina es cada 1000. En orina es cada 1000 ml. ¿Cuánto sería? 110 de sodio, si no estoy mal. 75. 110. La mitad de 75 es. 27. Entonces serían 110, ¿no? Sí. Ya. De potasio, de cloro, perdón. 150, ¿no es? ¿O no? Sí. ¿Y el otro sería? 75, ¿no? Ahora sí sumamos. 1500 más 200 más 600. ¿Cuánto es? Tienes 2300, ¿no? ¿O no? 66 más 110, 176. Y acá es 100, sería 200, ¿cuánto? 16. 116, exactamente. Y acá sería 108. Ya hemos calculado ahí, ahora se los voy a poner aquí para que entiendan la cantidad. Entonces, en mi balance, en ingresos, aquí vamos a poner H2O,
sodio, cloro y potasio. En ingresos, ¿cuánto hemos tenido? 2700. Vale, En sodio hemos tenido 308, ¿no? 300. Y nada de potasio, ¿cierto? Tenemos egresos. ¿Cuántos tienen nuestros egresos? 2300. Teníamos de sodio, ¿cuánto? 176. Tenemos 216 y tenemos 108. Listo, restamos. ¿Cuántos nos queda aquí? 400 ml. ¿Cuánto nos queda acá? ¿Me ayudan? Calculen, calculen. Ya, acá. 132. Y acá me sale, aquí me sale negativo 108. Que es positivo, positivo, positivo. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Alguien se ha tratado de cómo ya hemos llegado acá? Creo que no, ¿no? Fácil, ¿cierto? Esto básicamente es un balance de los más básicos que hay para hallar sodio, cloro, potasio. Ahí me hacían sacar a veces hasta calcio, un desastre. Entonces, hasta aquí es mi balance de electrolitos. ¿Por qué me sale negativo el potasio? Según reglas generales que mis profesores y todo, siempre te tiene que salir negativo el potasio. Es un balance bueno. Ahí me está diciendo que no tengo mucha pérdida excesiva de potasio, pero ustedes lo pueden decir que el botón negativo le falta potasio, ¿no? Bueno, un potasio negativo es un balance óptimo. ¿Cuándo es algo negativo? Cuando es negativo el potasio y tus líquidos también son negativos. En este caso, miren, los líquidos son positivos. Está con 400 de balance positivo, entonces, ¿le van a reponer líquido a este paciente? No, porque está con una sobreganancia de 400 ml, ¿cierto? ¿Estará con datos de hiponatremia? No creo, ¿no? Porque miren, estamos con un buen volumen. ¿Estará con datos de hipocloremia? Tampoco. Hipopotasemia es... Entonces, eso es lo que van a hacer diario, todos los días de su vida, en cirugía. Cuando tengan pacientes operados, les voy a pasar la tabla, la próxima, para que vean, ahí está vómitos, diarrea, drenajes, orina, heces, etc. Y de cada uno varía su equivalente y solamente es convertir. Ahora, obviamente el balance no termina acá. ¿Qué tal si el paciente tuviera, no sé, negativo 400? Tengo que reajustar su requerimiento basal. ¿Se dan cuenta? Si con 2000 ml 50, poquito, ¿no? Es 5, ahí lo hemos cargado 5 por 4, 20, el requerimiento basal. Entonces tal vez le puedo subir a 50 ml. 5 por 5, 25. Con 2500 yo voy a abarcar y voy a tener un déficit de 100 nomás. O sea, voy a tener positivo 100. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí voy a recalcular líquido. ¿Cómo lo recalcularía si tuviera menos 132 de sodio? Ya les he dicho, tengo que ver de cuánto vienen mis ampollas. El sodio viene de, perdón, el potasio viene de 27, el sodio viene de 54 mil equivalentes. Entonces, de acuerdo al número, a la cantidad de lo que me falte, yo voy a reponer con las ampollas de sodio y potasio a la solución isotónica, etc. Pero eso nada más. Por eso los cirujanos cuando operan, de memoria ya ellos, porque obviamente ya son diestros, agarran en el postoperatorio, ponen, no sé, 3000 ml, así ponen, 3000 ml de fisiológico, dextrosa, fisiológico, más una ampolla de cloruro de potasio atolito, o más una ampolla de cloruro de sodio, de acuerdo a sus cálculos. Entonces ellos ya saben, nos calculan y tratan de reponer esto o esto. No sé si estoy bien, no me acuerdo bien, pero es que había unas cifras, no sé si era menos 200, algún rango, o sea, si era menos 200 todavía no se líquidos. Creo que tiene que ser mayor a 200. A mí lo que me han enseñado es que, por ejemplo, un balance, no sé si estará bien, por eso yo me he formado, con líquidos con un rango de 500, por ejemplo, yo ya debería empezar a reponer. Porque no es normal, o sea, 500 ya es un volumen ya importante. Por eso les digo, miren, con 400 yo le subía al rango de 50 y normal ya tenía mis líquidos. Pero tampoco va a ser mucha diferencia, ¿se dan cuenta? No es lo mismo 500 a 1000, a 2000, a 1500, ¿se dan cuenta? Entonces, tiene razón, o sea, por parte de yo soy de 500, yo me he criado así, 500. O sea, a partir de 500 ya se realiza. Yo tendría que reponer ya, pero no solamente de líquido. A veces puedes tener tu balance de líquido bien, pero todos tus electrolitos mal.
porque depende de la pérdida, depende de qué te esté presentando tu paciente. Solo hemos hecho un ejemplo con vómitos nada más. ¿Qué tal si el paciente tiene una diarrea caballa? Ahí vamos a ver que según la tabla les voy a pasar, vamos a hacer ejercicios después. Vas a ver tu describe, va a ser foto, va a ser más complicado. ¿Alguna duda? Creo que es lo básico. Esto deberían haberles enseñado por lo menos en oficio, fisiopato, no sé. Estoy dando el tiempo para enseñar, por lo menos se aprenda esto. Entonces ya saben, cuando hagamos requerimientos basales, cuando hagamos líquidos, no es dar líquido por dar líquido, ¿cierto? ¿No? Han visto que podemos tener varias complicaciones simplemente por no saber manejar bien los líquidos. Entonces les pido por favor que tomen conciencia de eso. Si han copiado fotos, no sé qué han hecho, para que lo borren. ¿La lista? ¿Tienes? 13 han faltado, supuestamente. 33. Ah, no, él falta. Con rojo anotar, para que me acuerde. Hoy día lo subo estas diapos al sistema, revisen bien. Todas. El pilado no está. Les juro que revisan. ¿Qué plataforma estás revisando? De la UNIT TPC, según. La de imágenes. Doctor, y estoy considerando el agua metabólica o oxidativa, que generalmente no. Tendrías que poner según requerimientos basales. Más que todo en la pérdida de los egresos, como te digo, pérdidas sensibles e insensibles. Ahorita solamente hemos calculado con las insensibles en sala. En cambio, las sensibles es otra cosa. Como les digo, les voy a pasar. Pero esto es lo que se maneja día a día, ¿no? Es Día a que día. en fisiopato igual nos han enseñado lo similar, pero más vueltas de otras cosas que no me acuerdo Por cuál eso, es. les digo, esto es lo básico que ustedes tienen que aprender. Nada más. Ya. A la próxima, no tengo la tabla. A la próxima, el examen va a ser 1 hora. Va a ser al grano. Necesito que estén temprano. Cierro la puerta, nadie más entra. Voy a estar puntual. Estudien, repasen. Es un examen que es prácticamente selección múltiple. Entonces, no es cosa de pensar. Quiero que piensen. Pero no es solamente A, B, C, D, E, hay casos clínicos, entonces hay cosas que son interesantes, no os voy a decir. Entonces tomen atención de eso, repasen sus diapos, los exámenes no solamente son los de las diapositivas, son de todo lo que hemos ido charlando, hablando, etc. Y nada más. Váyanse. ¿Son listos? La próxima.